Buenos días a todos. Bueno, antes de nada deciros que seguramente empezaré a hablar un poco rápido y tal, no estoy muy acostumbrada a esto. Si veis que la cosa va muy mal, que alguien así diga, oye mira, empieza de nuevo porque no te entendemos, ¿vale? Bueno, gracias por estar aquí. Y lo que vamos a hablar lo vamos a diferenciar un poco en dos bloques. Uno principal y uno un poco, digamos que de curiosidad, más que nada. El principal, o el 80% de hecho, va a ser banca pública. Banca pública es un tema un poco ambiguo y tal, pero vamos a intentar ir poco a poco, viendo qué es lo que es, cómo podemos utilizar la banca pública en un sistema privado, y lo que vamos a abogar no es una banca pública pura como que es el único sistema que existe, sino la cohesión de lo privado y lo público y cómo puede funcionar, o creemos algunas personas que funcionan. Así que, bueno, vamos allá. Cuando termine, cualquier duda que tengáis o algo que me queráis comentar, pues sin problema, ¿vale? El otro día estaba viendo El País, coincide, y hubo una viñeta que no la he puesto, simplemente he puesto la frase del otro, que decía que, bueno, que los economistas hacemos que parezca necesario lo intolerable. Me pareció que era propia para hoy, porque, bueno, en el sistema bancario parece que las medidas que estamos tomando hoy en día, o lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 años, como que era necesario y era lo único que podíamos hacer. Estábamos en la quiebra y no quedaba más remedio. Parece que nos hemos metido en sois los culpables y esto es así y no hay otro modo. Pero bueno, hay gente que pensamos que no es así. Banca pública. Banca pública, bueno, si buscáis en internet, si buscáis en Google, vais a encontrar, al menos en español, pocas cosas, o simplemente se os va a derivar todo a banca pública. Es simplemente el Banco de España, el Banco Central, la Reserva Federal o cualquier otra cosa de esa índole. Efectivamente lo es, porque si nos ponemos en esa tesitura lo es como tal, pero va más allá, va a un tema un poco más híbrido. Buscando una primera definición, que es la típica, la que podemos encontrar en Wikipedia, la primera que va a ver, banca pública se define como una entidad en la que el Estado y otros actores públicos son los propietarios. Vamos a dejarlo ahí y vamos a encontrar una segunda definición. En esta segunda definición, además nos dice que el control y la gestión está en lo público. No hace falta ser muy listo para saber que tiene que ir por ahí. Pero de aquí sacamos la clave. ¿Qué es banca pública? Sea bajo la naturaleza que sea, se considera que es de gestión pública cuando el Estado es quien gestiona, controla y supervisa. A priori, seguimos pensando que eso es un banco central, que no hay nada más que ello. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo cómo es. ¿Qué pasa con el tema, con el concepto de banca pública? Pues surge una primera ambigüedad o un primer miedo de definirla o de ponerle sinónimos que no nos gustan o que a la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo no nos gustan. Cuando hablamos de público pensamos en nacionalizar bancos, pensamos en que son prácticas a veces un poco extremistas, e incluso pensamos que tienen un color político. Conforme iremos viendo, poco a poco, os iré mostrando que, bueno, que sí, que pueden tener un color político, pero lo pueden tener de un lado o de otro. También os intentaré mostrar que, como ya he dicho en una primera instancia, público no significa que sea únicamente público, sino que haya una convivencia de un sistema financiero más plural. Y sobre todo que, bueno, que no es malo, que esto no es como quien fusila a alguien y es la única alternativa, sino que se puede utilizar en momentos de bonanza y en momentos de crisis y en cualquier situación. Para meternos un poco más en esto, o para ver si esto es un tema real o es simplemente una utopía o un caso del que se habla y nada más, vamos a ver lo que ha ido sucediendo tanto en España como en el exterior. Quiero decir, antes de nada, que bueno, casi toda esta ponencia
se va a enfocar más en España que en lo demás, no por nada, sino porque es lo que conocemos y es lo que vemos hoy en día en los medios de comunicación, y porque más allá de dar muchos números o mucha teoría o cosas así, prefiero que nos centremos en la suerte o la desgracia de que ahora mismo es un tema que sale mucho en los medios, en los bancos y demás, por las causas que todos sabemos, y quiero enfocarlo a los casos reales que pasan hoy en día, ¿vale? La banca pública, pues si hoy en día aquí no existe para nada, en los últimos siglos era muy fuerte y muy importante. Ya en el siglo XVIII se creó el primer banco público en España, que, bueno, creo que se comenta el sistema financiero, no me acuerdo muy bien, la verdad, y es el Banco de San Carlos. Este Banco de San Carlos lo hizo Carlos III y no era un banco central, pero es la raíz de lo que hoy es el Banco de España. Pasó el Banco San Carlos a convertirse en Banco Central Español en el siglo XVIII y posteriormente en el XIX y el XX, denominado Banco de España, como sí. Luego ya en el siglo XX, que es donde casi todos nos vamos a mover ya hoy, se hicieron muy importantes y han estado conviviendo con nosotros hasta hace relativamente pocos años. Cuando hablo pocos, hablo en los últimos 20 años. Una serie de bancos que luego más adelante, no sé si algunos os acordaréis y otros no, posiblemente no, por la edad que tenéis, fue un grupo muy importante que es Argentaria. Toda esta serie de bancos se conformaron en Argentaria en un primer intento de que desapareciera esta banca, pero lo que sí es importante ver es que si os fijáis, por el simple nombre que tienen, ya nos damos cuenta de que cada uno estaba sectorizado. Quiero que os quedéis con esta clave de sectorización, porque luego vamos a verla como tal. Parece así a priori que cada uno tenía unas obligaciones y unos deberes con el público al que atendían, y que unos no se metían en el campo de otros. Hoy en día lo único que nos queda más público, más allá de un banco centralizado, es el ICO. No nos vamos a explicar lo que es el ICO porque ahora mismo no nos atañe esto. Pero bueno, es lo único que puede parecer que dentro del sector público pues, ofrece liquidez directamente a la población, que es lo que abogamos como banca pública, como el hecho de que exista algo que directamente esté en contacto con la sociedad. Lo que pasa que, bueno, no lo he dicho, no nos vamos a meter ahí, pero simplemente para que lo sepáis. ¿Qué pasa fuera de España? Pues hay muchas entidades bancarias, algunas siguen existiendo, otras no, que son importantes. Yo destacaría de todas estas simplemente en Estados Unidos el Banco de Dakota del Norte, más tarde lo veremos, que como curiosidad es un banco americano en un país propiamente capitalista, público, existente y viable. Pues bien, estamos en España, estamos en Europa y las entidades bancarias son todas privadas, de un modo u otro, con una naturaleza de banco, de caja de ahorro, de cooperativa, lo que sea. Los intervinientes y los protagonistas son privados, pero para llegar a esto, y de haber tenido hace poco tiempo algo que no era así, ha habido un proceso bastante rápido y radical. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo mismo que estamos haciendo con todo, privatizar. Una privatización no se da solo en una educación o solo se da en una sanidad, se da también en un sistema financiero. Y se intenta que el sistema financiero sea de pensamiento único y que se convierta en lo que es hoy en día, algo que parece ser el malo de la película. Lo es, pero no tendría por qué ser así. Así que, por tanto, no hemos cargado la banca o la hemos llevado simplemente al dejar hacer, al libre mercado en su estado más puro, tanto en este país como a nivel internacional. No quiero dar datos, ¿vale? Los datos que pongo no son para que lo analicemos numéricamente. Lo único que quiero es que veamos en un par de gráficas y de cuadros que esto empezó ya en el siglo XX, es decir, el querer privatizar y que desapareciera la banca pública se empezó hace ya mucho tiempo, primero poco a poco, como se ve aquí. Esto es simplemente un gráfico donde se ve la participación de los recursos de la banca pública respecto a la banca total, que en
era del 26, empezó poco a poco a ir bajando hasta 1935, se ve que es muy poco, se ve que era viable, que seguía funcionando, pero que luego, si nos vamos a los últimos años, la presencia cae en picado. Creo que no hace falta ni analizar numéricamente, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. De 1970 a 1985 fue todo el tema transición, todo el tema cambiar este país, cambiar el modelo de país para bien o para mal y en todos los sentidos, y así se ve. Y en la última caída del picado es el gobierno de González, el gobierno de Aznar, como ya el primer gobierno socialista intentó que desapareciera por todos los medios, por crear un sistema más acorde con Europa, eran los años en los que estábamos entrando en la Unión Europea, y como, bueno, ya en los años de Aznar estábamos teóricamente en el auge del ciclo, de este ciclo capitalista, y fue cuando ya dijeron hasta aquí y recortaron. Sea como sea, en todos los campos siempre hemos llegado a lo mismo. Es decir, no importa en qué situación estemos, que al final llegamos al mismo punto, que es privatizar. Con los bancos públicos llegamos a fusionarlos y a que los compraran entidades de bien privado. Pero bueno, hoy en día, no hace falta irnos a esos años 90, hoy en día hemos cogido las cajas de ahorro, ha pasado todo lo que ha pasado, que ahora lo veremos, y ya no existen. Siguen teniendo esa dominación de pseudo cajas de ahorros, pero son bienes privados igual que cualquier otro banco o sociedad anónima. Más allá de España, y volviendo a hacer un poco de análisis, ha pasado lo mismo. Existen una serie de países que también se han quedado rezagados de lo público y se han ido a lo privado. Argentaria ya lo hemos visto. Argentaria fue ese conjunto de bancos públicos, se fusionaron como tal. En primera instancia seguían siendo de carácter estatal, pero luego llegó lo que a priori fue Banco Bilbao Vizcaya, luego Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por eso mismo, y se convirtió, pues, bueno, en uno de los bancos privados, uno de los más importantes, desde luego, de carácter español y con más auge internacional. Santander, que es el primero técnicamente, hizo lo mismo en España no lo hizo, pero hizo lo mismo en Brasil con Banespa. Banespa, por cierto, estaba muy bien, en los últimos balances, antes de todo esto, estaba en superávit, pero bueno, llegó lo privado y era lo que interesaba y se lo quedaron. Y simplemente por mencionar, también hay un caso en México, que es el caso Fobaproa. Eran una serie de bancos públicos, pero estos concretamente no hubo una fusión privada, simplemente hubo gente por parte del gobierno y mucha polémica y hubo temas, pues, de corrupción y demás que hicieron que desapareciera. Viendo que queremos privatizar todo y viendo que queremos que el sistema financiero tenga un pensamiento único, como en otros tantos campos de la economía, en España contábamos encima con un regalo, y es que teníamos un sistema financiero, e incluso nos siguen diciendo que lo tenemos, aunque considero que ya no lo tenemos, bastante rico. Es muy complicado salir fuera de España y ver que tenemos 3 tipos de sistemas financieros ricos, importantes, y cada uno dedicándose a lo suyo. Cooperativas de crédito, más allá de España, existen en Francia, existen en algunos países más, pero no tienen tanta importancia como aquí. O sea, el concepto de caja rural, si tú lo quieres explicar en otro sitio, es más complicado. Y las cajas de ahorro, pues por supuesto, o sea, bancos con fines sociales existen, pero con una legislación profunda, sólida de muchos años, no. Entonces, eso lo teníamos. Pero hoy en día, realmente, quien va a un banco o a una caja, entrando y sabiendo que va a un sitio u otro. Todo el mundo hacemos todo y ofrecemos los mismos productos y servicios. Yo, concretamente, trabajo en una cooperativa de crédito y creo que no hago nada distinto de lo que puede hacer Banco Santander o de lo que puede hacer Unicaja Banco. Ofrezco lo mismo, lo bueno y lo malo, y no noto diferencia. Hace 25 años las diferencias eran muy importantes. De hecho, había hasta legislaciones con derechos, deberes y prohibiciones de unos con otros, para que cada uno fuera a su tema. Pero ya cualquier empresa puede ir a uno de los 3, cualquier pequeña familia puede ir a uno de los 3, y cualquier persona del sector primario igual. Esta es otra de las
pequeñas claves de que sigamos teniendo ese objetivo único y de que estemos obsesionados por lo mismo, que es privatizar y más privatizar. Pues bien, esto empezó en un momento a ir muy bien, o las políticas liberales pensaban que eran así. La economía ortodoxa pensó que era lo mejor. Pero llegó un momento en que, bueno, parece que está fallando, o algo falla en todo. En estos años, en los que el libre mercado interesaba, en los que el ciclo iba bien, en los que invertir era bueno y en los que muchas familias perfectamente podían entrar a una sucursal y pedir una segunda hipoteca porque se iban a comprar una casa o dos coches o lo más importante, jugar a ser promotores inmobiliarios, por ejemplo, pues esto funcionaba. Y como esto funcionaba, las mismas entidades financieras no querían estar centradas simplemente en un tipo de trabajo. Todo el mundo quería hacer lo mismo. Todo el mundo quería jugar a ser banquero, como dicen algunos anuncios. Por tanto, como todo iba bien, como todo el mundo tenía buenos salarios, y como todo era estupendo y magnífico, las entidades bancarias empezaron a dar crédito avanzado, de una manera bestial. ¿Quién no tiene en los años 90, como he dicho antes, 2 o incluso 3 hipotecas? Y se las han dado con muy poca documentación necesaria. ¿Qué me han dado? Si lo queréis ver en gráfico, pues bueno, lo siento, he hecho el gráfico de los años más primeros al pasado. A veces me da un poco de dislexia. Pero bueno, si vemos las hipotecas que se dieron en España entre el año 95, por situarnos, años de Aznar, sin verlo más allá, a 2010, crisis, Zapatero, etcétera, etcétera, PP, PSOE. Pues en el año 95 estábamos dando unas 400.000 hipotecas. Pero es que 10 años después estábamos dando más de 1.300.000. Es que 10 años no son nada. Y este país no es tan grande para tener tanta propiedad, ni tenemos tanto poder adquisitivo. Entonces, es que fue una locura. Y empezamos a dar más y más créditos. Y conforme íbamos dando más y más créditos, y esto se iba hinchando más, no solo por este boom que hubo tecnológico mundial, sino por el boom que encima en este país teníamos a nivel inmobiliario, llegó un momento en que todo se rompió. Y el crédito empezó a convertirse en morosidad. Y la gente empezó a no poder pagar esas 2 hipotecas o 3 hipotecas, que no era culpa de esa población, era culpa de ese sistema en el que vivíamos, que nos decía que lo podíamos hacer. ¿Y qué hacían los bancos? ¿Cortar el grifo? Pues no, pues en vez de seguir cortando el grifo, siguieron como el cuento de la lechera y empezaron a decir, bueno, pues si tengo deuda, voy a seguir proporcionando deuda, que es algo que además se me ha dado muy bien desde el principio. A mí eso de crear dinero imaginario me va muy bien. Y voy a seguir aguantando, voy a renquear un poco, aportando estabilidad a este sistema con este modo. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, todos sabemos que los bancos, las cajas, las cooperativas, los cimientos son las reservas. Si dejamos de tener reservas y lo único que tenemos son activos, en una proporción de 1 a 24, que es lo que hemos llegado a tener, pues nos encontramos con un montón de casas bonitas que están muy bien, pero con una deuda insostenible. Entonces, bueno, esto me ha adelantado un poco a esta, pero bueno, si la resumo un poco en todo eso, también es verdad que ante esta situación de locura y ante, oye, las cosas no van bien, tardamos mucho en decir que las cosas no iban bien. Tardamos demasiado, años, en que estábamos agonizando y maquillando nuestros datos. Porque en este sistema en el que vivimos, además de hacer las cosas mal, nos encanta encima mentir un poquito. Y hemos tenido balances de situación muy buenos, maquillados por auditores. Hemos tenido datos que no han sido reales hasta hace realmente un par de años. Esto ya empezó a crear el caos. Los bancos empezaron a desconfiar unos con otros, los bancos centrales empezaron a desconfiar de sus propios bancos y, por supuesto, la población empieza a desconfiar de ellos.
la culpa es del sistema financiero, pero empezamos a lavarnos las manos y empezamos a culpabilizar a otros, a gente ajena. Nos encontramos con un montón de activos que antes hemos mencionado que no sabíamos dónde colocar y bueno, y si nos vamos cualquier día a las noticias, pues encima vemos que la situación está siendo precaria, injusta y hacía muchos años que no llegábamos a esto. Todo gracias a ese laissez-faire que tanto le gusta a la economía neoliberal y que, lo dicho, hay veces que está muy bien y otras veces no va tanto. Llegado a este punto, en el que ya asumíamos lo que ocurría, dijimos, bueno, vamos a tomar medidas. Pero bueno, parece, o si nos planteamos así, que las medidas no deben de estar funcionando muy bien. O todavía, para los que algunos todavía siguen confiando en eso, todavía no han funcionado. ¿Qué pasa cuando un banco no tiene liquidez? Hay problemas de solvencia. Pues que llega el Estado e interviene. O nos dicen que intervienen de un modo bastante maquillado. Una intervención bancaria, que muchos no la llaman ni siquiera así, porque parece una palabra un poco fuerte, para no sé por qué, es cuando llega el Banco Central y dice, mira, no podéis más con esto. Voy a controlar yo esto, darme las herramientas y la varita de poder y os vamos a ayudar para que no os caigáis en picado. Ya el tema de intervenir, como tal, parece o da una pincelada de que la solución, hasta en estos sistemas sociopolíticos en los que nos basamos, la intervención es hacer algo público. Parece que la solución es que no sea privado y que haya algo público. O bueno, así yo lo veo. Pero ¿qué pasa? Que no se hace una intervención pura, no se hace una nacionalización como tal. Lo que se hace, o lo que yo veo clave para el fallo, me voy a ir un poco más al medio, es intervenir con carácter temporal. Es decir, el propósito no es nacionalizar el banco. El propósito es poner un parche durante un tiempo para volver a dárselo a las mismas manos y que sigan haciendo un poco lo que quieren. Otra de las cosas que hacen es inyectar liquidez, pero no al capital, sino que esa intervención se realiza con el propósito de continuar haciendo lo mismo, es decir, comprar deuda, y es deuda a través de más deuda, haciendo que esto simplemente sea como un hámster dentro de una bola de esas que rueda, que no llega a nada. Y por supuesto lo que sí es que antes de llegar a intervenir, primero, nunca jamás van a decir que están interviniendo en un banco. Lo primero que dicen es que van a dar una serie de ayudas, que van a intentar que esto salga a flote, pero palabras como rescate, nacionalización o intervención son muy tabús. Claro está, en un proceso normal o en un proceso puro de nacionalización, pasaríamos de ese pequeño paso, que es intervenir en un momento, a directamente nacionalizarlo en carácter perpetuo y convertirlo en un banco público. Lo que pasa es que siempre nos quedamos en el primer punto, o hasta ahora lo estamos haciendo, tanto en España como en gran parte de los países. También hicimos otra cosa aquí en España, que no se ha hecho en el resto de países, y es que dijimos, bueno, las cosas van muy mal, pero ¿mal para quién? Para los bancos, que simplemente hacen, y lo cual creo que es así, o por lo menos yo pienso así, hacen su trabajo de siempre, es decir, es su carácter, o a los que han jugado a hacer eso. Obviamente, ya que tenemos aquí una cabeza de turco, vamos a por ella y nos vamos a limpiar las manos. Estas son las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, en sus inicios, eran las cajas de las familias y de los pequeños. Era el sitio donde tú ibas con tu cartilla y ahorrabas, no hacías nada más. Y que aparte de tener una sostenibilidad y una solvencia, no se dedicaban, o sea, el mundo de la bolsa estaba más allá, el mundo de la inversión no se mencionaba. Y a lo único a lo que se dedicaban era encima, hacer fines sociales.
Hoy en día parece esto como un poco hipócrita hablar de esto, pero es que no estoy hablando de cómo las cajas de ahorro son hoy en día, sino cómo eran en su momento o cómo han tenido que ser, o cuál es la teoría. Pero como no fue así, pues dijimos, estos son los culpables y nos los vamos a cargar. Y de hecho lo que han hecho con la ley de cajas de ahorro. Bueno, este gráfico simplemente es, en base a eso, el cálculo de ser banquero, cómo tanto bancos como cajas y cooperativas han ido jugando en los últimos 25 o 30 años a ser bancos, es decir, a dar crédito, que es el fin, que al fin y al cabo solo tienen ese sector del sistema financiero. Vemos en un principio, años 70, finales de los 70, cómo se ve que los bancos son quienes más dan, las cajas de ahorro apenas, las cooperativas están ahí. Cooperativas, bueno, siempre se han dedicado principalmente en este país al sector agrícola y lo único que han dado es solvencia a ese sector. Con lo cual ellos por eso se han mantenido y se siguen manteniendo como, no me mires porque tampoco me hago ver mucho, pero ahí estoy y no me hago notar y me va bien así. Pero si vemos cómo van pasando los años, al final el porcentaje entre bancos y caja de ahorro se convierten en ser lo mismo. Y como ya he dicho hace 5 minutos, pues como lo hicieron así, nosotros que fuimos los que os animamos a hacer eso, ahora somos los que os culpamos de haberlo hecho. Y encima tenemos un tercer factor con las cajas de ahorro. Y es que todos sabemos que si en un momento no fue así, y cuando hablo en un momento hablo de siglo pasado incluso, todas las grandes cajas de ahorro están muy vinculadas a alguna junta, a alguna generalitat, a alguna consejería. Eso es así. Qué casualidad que los que juegan a ser políticos también juegan a ser banqueros. Y los mismos banqueros no son más que gente que han sido parte de esos gobiernos. Y que quien gestiona, pues son ellos que ahora nos culpan. Es todo como muy casual, ¿no? Entonces, se metieron ahí, jugaron a lo que han jugado, y encima ahora se dedican a desahuciar la banca, porque más allá de, o sea, la banca desahucia, pero los banqueros o los dueños de esos bancos también se desahucian, desahucian a la empresa como tal, del mismo modo. Y se han ofrecido en bandeja a quienes se la han cargado. Entonces, bueno, lo que pretendemos, o lo que una vertiente pensamos, es que esto no sea temporal y que esto no se haga así, sino que se haga pero en condiciones. Los pasos hacia una banca pública es, por supuesto, la nacionalización. Nacionalizar no es malo. De hecho, sea temporal o no, cuando en este país, Castilla-La Mancha, la CAM, etcétera, bueno, la CAM no es ejemplo, pero bueno, cuando han metido manos, en ese primer momento a corto plazo, todo el mundo está con el caos de odio, mierda, cosas van muy mal, pero es justo en ese momento cuando más tenemos que confiar en ellos, porque es cuando ya hay manos públicas que ofrecen liquidez y lo hacen bien, siempre y cuando, por supuesto, se haga en el modo correcto, no como se ha estado haciendo ahora, pero en una teoría real debería de ser el mejor momento para esa entidad, porque antes iba mal. Si ya ahora te estoy dando liquidez para que tú la inyectes, no en tu deuda, sino en tus cimientos, en tus reservas, en tu capital social de tus socios, pues debería de ser lo correcto. Muchas de las personas que nos dedicamos al sistema financiero, que no todos pensamos igual y que estamos metidos dentro, pero eso no significa que seamos los dueños o que todos seamos iguales. Pensamos que la banca es posible, aunque hoy en día estamos muy lejos de ello, de tratarla desde un punto ético y con unas políticas muy distintas, y que si las cosas se hacen bien, pueden ir mejor. Entonces abogamos porque esto sea la alternativa ante la situación que estamos, que quizás si no hubiéramos llegado a este extremo, ahora mismo no opinaríamos en el otro extremo. Hubiera sido mejor estar en ese punto y en ese equilibrio. Porque lo interesante, o para algunas personas, o por lo menos yo opino así, sería que pudiéramos convivir todos, cada uno en su lugar. Es decir, que existe una banca privada, la cual podemos compartir o no,
pero que esté ahí. Pero que esa banca privada no sea el protagonista, no sean los jefes, sino que tengan muy claro que existe gente que manda y que existe una parte pública importante, que sea la que rija un poco todo esto. Y que igualmente la sectorización que hemos tenido en su momento entre bancos y cajas y cooperativas se mantenga y que nadie se meta en el trabajo de nadie. ¿Cómo debería de ser ese tipo de banca más plural y donde existiera este nuevo protagonista que desapareció hace muchos años? Pues, una vez más, repito, cada uno se dedica a lo suyo. Muy importante que sea transparente, es decir, que nadie más vuelva a maquillar datos y cuando las cosas vayan mal, se tomen a tiempo. Es más, incluso me puedo ir a una opinión muy personal y un poco, bueno, dejémoslo ahí, de que si lo hacemos así, ni siquiera va a ir mal. Pero bueno, esto es muy personal, no es nada más allá de eso. Y como nunca lo sabemos, porque la economía lo que sí no es una matemática exacta, es lo más inexacto que hay, pues eso, que si va mal, que lo digamos a tiempo, y que lo digamos bien, y que le demos confianza a la gente, porque creo que podemos confiar más cuando nos digan la verdad, por mala que sea, que cuando nos enteramos que nos han estado engañando mucho tiempo. Muy importante que la banca vuelva a ser humilde. Es verdad que este tema es un poco un arma de doble filo, porque el sistema bancario suele estar muy encaminado a lo capitalista y a lo orgulloso y ególatra. Pero existe y está muy oculto una cara B que no es así. Y yo creo que lo más importante de todo, que los culpables no sean los que están siendo ahora. Porque esto lo han hecho mal 4 o 5 personas y están pagando millones de personas que no tienen culpa de nada. Lo hemos hecho muy mal nosotros, no ellos, por lo visto. Y más allá de los ciudadanos, simplemente así como pincelada, quiero dejar caer que esto es una maraña de gente que empieza por una base de ciudadanos que tienen sus ahorros de toda la vida en una entidad, en una sucursal, o sea, ni siquiera llega a ser una entidad, porque vivimos en un país en el que seguimos confiando en Pepe, el director del banco, que está en su oficina. Después hay una serie de empleados de banca, cada uno tiene su opinión, pero que simplemente en principio no pintan mucho, son los que ofrecen los servicios. Existen 4 o 5 peces gordos que son los que se lo han cargado todo. Entonces, parece ser que aquí quien se está llevando toda la porquería no son los que están en la cúspide. La nacionalización, real, existe, se ha hecho y es vigente hoy en día. Hace un par de años ya no se escucha tanto, al menos que no tengamos interés por ello. Se hizo una nacionalización distinta a la de ahora en Islandia. Y hoy en día jugamos a eso de los medios de comunicación dicen, pero no dicen, qué está pasando. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? No lo sabemos porque nadie nos dice nada. Y como nadie nos dice nada, pues no nos enteramos. Pues los irlandeses llegaron y dijeron, vamos a hacer la revolución silenciada. ¿Y de qué se encargaron? Pues decir, ¿que habéis sido culpables de esto? ¿Que lo habéis cargado? Pues bueno, pues entonces vamos a juzgar. ¿Que no funcionáis de manera privada? Pues vamos a nacionalizar. Cabe decir, perdonad, no lo he comentado, que allí encima tenían 2 problemas. Uno, el problema bancario que hemos tenido todos, crédito, liquidez, deuda, etcétera, etcétera. Pero encima en Islandia se ha jugado mucho las transferencias internacionales. Esto es, los irlandeses han ganado mucho dinero a costa de los paraísos fiscales y de la banca internacional. Y de jugar con transferencias, tipos de cambio, es muy complicado, o no nos vamos a meter en eso porque no tenemos tiempo, pero básicamente han jugado a ese umbral entre lo legal y lo ilegal y a intentar ganar lo más posible pagando lo mínimo. Pues bueno, viendo esto, vamos a comparar cómo se ha hecho aquí. Cuando digo aquí hablo en general, en los países que lo han hecho del mismo modo, y cómo se ha hecho en Islandia. En otros países, vamos a decir España, porque ya que nos estamos metiendo en España lo vamos a decir así, cogemos la deuda y la hacemos social. Es decir, es un problema de todos. Islandia, por el contrario,
dice, no, o sea, el problema no es mío, el problema es tuyo que lo has hecho mal, por lo cual como tú lo has hecho mal y yo tengo derecho a juzgarte, pues así lo voy a hacer. Aquí hacemos inyecciones a los bancos temporales, nos dedicamos a dar pequeños regalitos, que es lo que parece que nos están dando, y allí dicen, no, mira, si la cosa no es mal, trae que yo me encargo, y lo hace nacional. Luego, una de las acciones de Islandia más controvertidas es que aquí cogemos las deudas y las pagan los demás. Nos quedamos con las casas ajenas y nos quedamos con los bienes ajenos y hacemos que esto sea pues la miseria que es. Pero allí decimos, mira, no, o sea, vamos a ver, aquí hay dos problemas, el problema nacional y el internacional. Vamos a priorizar, porque primero voy a barrer en mi casa y luego ya iremos a los demás. Si yo tengo un problema de activos nacionales, es decir, si yo tengo una deuda dentro de mi casa y una fuera, bueno, fuera no me nada, pero primero voy a pagar la mía, voy a priorizar. Entonces priorizo en lo mío. Y por supuesto aquí seguimos manteniendo que bueno, que esto es un bache y tal, y que esto es el ciclo, que coincide que es un ciclo que cada vez dura más, y cada vez cuando estamos en estos tiempos de miseria, pues se alarma mucho más. Pero en Islandia dicen, mira, no, o sea, si tan mal lo has hecho, o si tan renqueando está, el plan es totalmente B, y tenemos que hacerlo alternativo. Y si tú, entidad financiera, estás tan mal, yo entiendo que declararte de suspensión de pagos, es decir, no darte liquidez y no rescatarte va a ser malo. Pero prefiero rescatar a los que todavía tienen cierta esperanza o a los que su manera de hacer las cosas no ha sido tan mala y tú que has tenido una mala praxis te declaro en suspensión de pago y no voy a hacer nada por ti. Esto sí ha sido bastante complicado porque dicen, bueno, existen puestos de trabajo, existen ahorros, pero es que hemos declarado en suspensión de pago a la entidad, a lo físico, pero hemos derivado todo eso a la parte pública. Hemos generalizado, vamos a tener menos entidades financieras, pero la basura nos la vamos a quitar. Y los que no tienen culpa de ello, no nos vamos a olvidar, simplemente os vamos a reubicar. Y os vamos a reubicar en lo público, porque ya que te estoy ayudando yo, pues ya te voy a gestionar yo. Bueno, viendo esto, ya simplemente pues decir que hemos visto palabras claves, he repetido muchas palabras, y creo que son las que dan importancia a que una banca pública funcione. Por si no lo he concluido así, quiero concluirlo ahora, que si bien antes dije que la banca pública es un sistema muy global y que hablamos de mil cosas, cuando yo hablo de banca pública es a tener eso, un cuarto personaje alternativo a bancos, cajas y cooperativas. Una banca pública o una entidad que da liquidez directa a la ciudadanía, sin ser supervisora ni intermediaria, tiene que tener tanto un balance social como una viabilidad. Es decir, tiene que ser cercana a la sociedad que va a acudir a esa sucursal y va a pedir los servicios que esa banca ofrezca, que no van a ser los mismos que otros. Tiene que estar bien vista, por lo tanto, y por supuesto tiene que ir en consonancia con lo que existe ya. Porque estamos en el problema, o yo lo estoy planteando así, de que aquí vivimos en una sociedad que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero vivimos dentro del enemigo. Entonces, la propuesta es luchar con el enemigo desde dentro, para ir expansionando hacia los demás. En otros países lo podemos hacer directamente, pero aquí no, por eso lo hago así. Entonces, un banco, como ya he dicho, tiene que ser transparente y no mentir, para bien o para mal. Tiene que ser eficiente y tiene que ser ético. Es decir, no podemos, hay casos y casos
existía o existe un estado del bienestar que hay que hacer que sea compatible, y para ello lo más importante es que se haga con ciertos valores morales. La única manera de hacerlo así es sin jugar por decirlo de una manera cercana, al chanchullo. No podemos estar especulando e intentar ganar más y más y más. Esto a priori puede parecer que sea un tema otra vez de nuevo con colores políticos, pero no es así, no estoy hablando de... Por eso mismo me voy a que quien quiera hacerlo, que lo haga, pero que lo haga donde lo tiene que hacer, no aquí. Una banca pública así no es una utopía. Puede hacerse de un modo u otro en unos países u otros, por repetirme. Pero es algo que funciona y que no solo funciona en países con gobiernos de izquierdas o con gobiernos puramente socialistas. Esto funciona en todo el mundo. Tengan el carácter que tengan. Si nos vamos a esa vertiente de izquierdas, está el Banco del Sur. El Banco del Sur fue una fusión de varios bancos públicos en distintos países, bastante de izquierda, cabe decir, pero que funciona y que es viable. Que Latinoamérica está dando mucho crédito a las pequeñas familias que trabajan en el campo o son ganaderos y ofrecen bastantes prestaciones sociales. Y parte de sus beneficios lo invierten en más ayuda social. Entonces, es un banco público y encima ético. En Francia, que tenemos aquí al lado, tenemos un banco de industria francés, que bueno, es público como tal y existe y funciona. Y el que a mí más me gustaría destacar es el Banco de Dakota del Norte. ¿Por qué? Primero porque está en Estados Unidos, cuna del capitalismo, cuna del pensamiento neoliberal. Y si lo destaca así, es porque nadie se mete con ellos, nadie los critica, aún siendo de ese carácter político o con ese pensamiento económico, y nadie lo hace porque no es muy bien. Bueno, Estados Unidos tiene carácter federal, todos lo sabemos. Dakota del Norte como tal, o sea, es parte de una cosa, es Estado, es estatal, pero ellos se encargan de gestionar esto. Nunca ha sido un banco privado, siempre ha sido público, es decir, esto no es producto de un rescate, sino que se ha creado como tal. Y en los últimos años, en los que ha pasado todo el tema de la crisis, Lehman Brothers aquí dentro, ellos han sido los únicos que han salido a flote. Han ofrecido empleo de una manera abismal. De hecho, los datos en esa región de empleo, no el empleo que da el banco, sino en general, gracias a ellos, tanto de los trabajadores de ahí como de la estabilidad económica que hay allí, son muy buenos. El paro se está reduciendo en los últimos años, cuando en otros estados no. Y lo más importante, si vemos sus cuentas, tienen superávit. Y no han tenido nunca jamás datos negativos. Esto creo que para mí, desde mi punto de vista, es el ejemplo más claro de que esto no va mal. Bueno, como dije, he pretendido dar dos partes. Una banca pública, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, y me gustaría simplemente dar un poco de pincelada de ejemplos de otros sistemas bancarios que no son capitalistas. Porque parece que el banco siempre va unido de eso. No es así. No va a ser como esto, simplemente esto ya vamos a tardar 5 o 10 minutos, no mucho más. Y es simplemente para que lo veáis como curiosidad, ¿vale? No voy a estar abogando o siendo más o menos partidaria de esto, sino del concepto de existen otras cosas. Hay muchos más ejemplos, yo he cogido dos. Uno que ahora parece que está un poco de moda, que es la banca ética, todo el tema de triodos, eso que quisieron hacer en su momento que no fue así, que fue banca cívica, que no es banca ética, pero como que ha estado muy de moda el nombre y lo han querido poner así. Y una segunda parte, que esta me ha gustado, la he querido coger porque mucha gente no sabe que existe y porque es muy curiosa, que es la banca islámica. Y lo quiero exponer desde un punto no religioso ni mucho menos, sino desde un punto de
Un sistema económico curioso y que en muchos países funcionaba cuando lo utilizaban bien, porque bueno, hay países árabes que se han hecho capitalistas o que son capitalistas y bueno, demás países petroleros y tal. Así que bueno, vamos a la banca ética. La banca ética simplemente es lo mismo, pero con unos niveles morales muy fuertes. Es decir, todo lo que hacen, lo hacen con unas condiciones muy establecidas, muy marcadas, por y para el bien de la sociedad. Así ellos lo quieren ver. Una cosa muy importante que tienen, porque simplemente os voy a dar características de esto, es que no tienen un consejo rector, como puede tener cualquier banco o caja. No tienen unos socios mayoritarios accionistas, o sea, el título no es ese. Tienen un comité ético y se llama así, no es que le pongamos ese nombre. Y el comité ético, aunque suene muy pragmático, es como ese consejo de sabios que te dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y ellos supervisan de la mejor manera posible todo lo que se hace, sobre todo para que no tenga un impacto negativo en el público. Tienen que tener un beneficio, porque ellos sí no son banca pública, es una banca privada, pero el beneficio tiene que ser no solo el económico, que lo tienen, sino medioambiental y social. ¿Vale? Meten conceptos de economía ecológica y meten sobre todo el concepto social. Esos tres bancos, por cierto, que son COP57, FIARE y Triodos funcionan en España. Es el que más funciona aquí. Aunque, bueno, no se hace notar mucho, o no queremos que se haga notar mucho a nivel mediático, pero están bastante instalados y funcionan muy bien. Entonces, ¿cómo hacen las cosas? Pues todo lo que hacen tiene que tener un fin. Es decir, yo entro en una sucursal de un banco ético y quiero pedir crédito y me van a decir, sí, vale, muy bien, pero ¿para qué? Siempre nos van a preguntar para qué, pero no me van a dar ese crédito porque quiero un coche o porque quiero una casa o porque, yo qué sé, porque necesito 6.000 euros para algo. Tiene que ser viable. Y si lo estoy pidiendo para algo así, tengo que prestar una contrapartida. Es decir, con eso, con el dinero que tú me estás prestando, tiene que haber un fin social o ecológico o un proyecto. Y si no es así, con los beneficios que yo como banca ética voy a obtener, voy a tener que estar obligado a, en contrapartida, crear un proyecto o ayudar a la economía ecológica o tener un fin social. Esto puede decir, bueno, se parece a una caja de ahorro, se parece a lo que realmente en su principio podía ser una caja de ahorros en tanto en cuanto el fin social o la fundación social tenía. Aquí, como lo que se añade es que encima el cliente también tiene que formar parte de ello, no es simplemente lo que yo haga con lo que obtengo, sino lo que tú hagas tiene que ser así. Y sobre todo, eso, aparte de las condiciones de solvencia, para aprobar o no aprobar lo que yo te dé, encima tengo que tener unas características, unas premisas sociales que yo considere que son éticas o son buenas o no. No te voy a financiar armamento o no te voy a financiar cosas de ese estilo. ¿Vale? De esta manera, también, por eso mismo, porque no quiero perjudicar a la sociedad es una cosa bastante amplia. La sociedad, estamos hablando de ricos y pobres, estamos hablando de trabajadores y de empresarios. Y los empresarios les va muy bien con los que le van, y los ricos les va muy bien con lo que tienen. Pero existe un sector más desfavorecido que no tiene normalmente acceso a estas cosas. Entonces, por eso, nosotros como banca ética, cuando digo nosotros es poniendo el ejemplo, no tengo nada que ver. Nosotros como banca ética vamos a intentar sostenerlo, porque existen medidas, bien sean los microcréditos, bien sea la sostenibilidad del sistema financiero que dice Samira, a mí, un montón de gente, tenemos para poder proporcionaros esto, que lo podáis pagar y que os podamos ayudar a salir adelante. Importante también, una vez más, no solo la banca pública,
sino en cualquier sistema financiero que sea viable y que no se hunda del modo en el que se está uniendo ahora, es que ellos son muy transparentes y publican todo lo que hacen, cómo lo hacen, a quién se lo da y sobre todo si les ha funcionado o no. Ha habido casos, concretamente con COP57, que han hecho proyectos, creo que fueron en la India, no me acuerdo muy bien, de plantaciones de campo, de arroz y tal, que no les fue bien y lo dijeron, que crearon un informe diciendo hemos financiado esto y no ha funcionado. Por lo menos lo dijeron así. Y curiosidad de la vida, la gente en aquellas zonas han seguido confiando en ellos y no suelen cometer muchos errores de este tipo. Y por supuesto, especulación cero. Invertir en bolsa, quien tenga que invertir en bolsa. Comprar deuda, quien tenga que comprar deuda. Pero nosotros no, porque nosotros no nos dedicamos a eso. Ni consideramos que sea lo correcto. Yo personalmente puedo pensar si la especulación es buena o no, pero desde luego yo no lo voy a hacer, ¿vale? En definitiva, lo que pretendemos es que el fin no justifica los medios. Yo quiero obtener beneficios, porque por suerte o por desgracia vivo en este sistema, pero no lo voy a conseguir a toda costa. Y sobre todo, no la voy a conseguir, y estoy hablando ahora mismo como una banca ética, incluso lo puedo extrapolar a una banca pública, no lo voy a hacer a costa de los que no tienen la culpa, ¿vale? Como último modelo curioso está la banca islámica. La banca islámica, por cierto, antes de explicaros un poco cómo va, está ahora mismo muy de moda en países europeos, concretamente en Reino Unido. Se están metiendo allí, por razones que sean, y aunque así en un primer momento puede parecer que es un tema religioso, que lo es, y que sus inicios lo han sido, y que se basa ahora, ¿vale?, a una creencia que tiene un sector de la población mundial, lo que está de moda en Reino Unido concretamente no es ese tema religioso, sino el decir, oye, mira, lo hacen bien. Yo que no tengo nada que ver con todo esto, lo voy a poner en un mundo laico y me funciona. ¿Qué es lo que hace la banca islámica? Bueno, la banca islámica en un primer momento, como hacen los primeros en los países árabes, llegan y cogen su libro sagrado y por lo visto dicen ahí que hay que renunciar a las ganancias, que no hay que hacer usura, que no hay que conseguir beneficios con el dinero comprando dinero, etcétera, etcétera. Entonces, durante muchísimos siglos, en los países árabes o en los países con jurisprudencia islámica, que es la Sharia, pues lo han hecho así, no porque supieran lo que es capitalismo ni lo que no es. De hecho, grandes países árabes hoy en día son los más capitalistas. Ellos lo hacen por un tema religioso, por un tema de creencia. Pero claro, es que si tú esto lo coges más allá de eso, o más allá de la subjetividad o del pensamiento privado que tenga cada uno, dices, bueno, realmente lo que hacen, porque siguen también esa ley, es una banca sin interés. Entonces, podría funcionar. Y es lo que ahora se está poniendo en moda. ¿Cómo hacen esta banca sin interés? Que bueno, esto es lo que acabo de decir y me he adelantado. ¿Cómo lo hacen? Pues lo primero es que si yo quiero, bueno, leyéndolo, todo pago predeterminado por encima del monto real está prohibido. Es decir, si yo pido dinero, yo no tengo que pagar más dinero por eso. Eso es la usura, es el prestamista. El prestamista es el inicio del banco. Si a mí yo voy a una entidad a pedir una hipoteca, a mí no me van a tener que cobrar un porcentaje muy alto de intereses que no puedo pagar. Si nos volvemos a lo que está pasando ahora, muchos de los problemas que hay ahora con la morosidad en los sistemas bancarios es que la gente no puede pagar, pero no solo eso, como acuden y llaman a las entidades, y lo digo desde lo que me pasa a mí cada día, y dicen, oye, mira, no puedo asumir la deuda, pues bueno, nosotros decimos, vale, no te preocupes, te vamos a intentar dar no sé cuántos años de carencia, esto es decir, no vas a pagar intereses durante ciertos años para que pagues menos. Pero bueno, a cambio de eso, esos intereses cuando tengas que pagar van a ser el doble o incluso el triple.
Y entonces la pelota se hace más grande. Pues esta gente no trabajan así. Obtienen beneficios de otro modo, pero no dando dinero a cambio de dinero. A cambio, porque yo como banco tengo que tener unos beneficios para seguir a flote, en vez de pedirte a ti más dinero o intereses, lo que te voy a pedir es que tú y yo seamos los compradores de lo que tú quieres, o tú y yo explotemos el bien que tú necesitas, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo llego a un banco de carácter islámico y pido una hipoteca. Entonces, claro, en un sistema normal, pues yo pido esa hipoteca y te pago un dinero todos los meses durante 50 años con unos intereses bastante considerables. Hoy en día, además, las hipotecas suelen estar al 9-10%, cuando hace 20 años estaban a 2%. Si yo entro a un banco islámico, pues yo digo, bueno, no, yo quiero una casa, tú compras la casa, que es el banco, yo te voy a pagar un alquiler por el total, es decir, no te voy a dar intereses por ella, si yo he pagado 40, te voy a devolver 40, pero a cambio, una de las mucho, o como eso a mí no me aporta nada o no aporta nada a la sociedad, pues lo que sí vas a pagar es que me vas a ayudar, en vez de darme intereses para mí, para mi banco, me vas a ayudar a invertir en un proyecto social. Igual se hace con los préstamos. Tú quieres un préstamo para montar una empresa y uno de los ejemplos que puede darse es que te diga la entidad bancaria, vale, pero entonces vamos a ser socios los dos y los beneficios los vamos a tener los dos, siempre y cuando el carácter social o el carácter ético sea acorde con lo que yo opino, pero no va a haber interés. Con esto, que bueno, es simplemente curioso, lo he dicho yo, aquí sí que yo no estoy diciendo si esto tiene fundamento o no tiene fundamento, o si esto es correcto o no. Una cosa que sí es verdad es que hay menos especulación, siempre y cuando se haga de esta manera. Repito que claro, ahora mismo nos podemos estar pensando en un jeque árabe en Arabia Saudí, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que realmente es. Como nos invertimos en dinero, pues nos quitamos la especulación, de nuevo nos quitamos la compra de deuda, de nuevo volvemos a obtener inyección de líquidos para mi envase, no para jugar en el techo. Y hoy en día está siendo de moda por eso mismo, por el simple hecho, y es con lo que yo quiero un poco ya concluir esto, de que buscamos sistemas alternativos, porque este no está funcionando, sean del tipo que sea. Hasta nos estamos yendo en la propia Europa, con este último ejemplo, a sistemas financieros que no tienen nada que ver con nosotros, pero que como son distintos ya buscamos algo distinto, ¿vale? Buscamos que esto tiene que salir a flote y no lo está haciendo así. El problema está en que desde los gobiernos o desde las clases sociales más altas se siguen aferrados a vivir en un sistema financiero puramente neoliberal, porque hubo un momento en el que a ellos les funcionó. Entonces, pues mira, eso está muy bien, sí, funciona. Yo no puedo tirar piedras contra mi tejado a modo personal. Yo trabajo en una entidad financiera, estoy en ese sistema financiero, soy la otra cara, porque soy una persona que igual va a las manifestaciones contra los desahucios, como trabajo en una oficina y puede llegar a ser bastante incoherente y reconozco que lo es. Pero hay alguien, ¿vale? Mi padre solía decir, porque era economista, que no importa lo que te dediques, y por eso he querido como última instancia poner esa frase. No es de nadie conocido, ¿vale? Es de mi padre. Y lo importante no es a lo que te dediques, sino en el modo en el que lo hagas. Y al modo en el que intentes darle la vuelta para no perjudicar a los demás, ¿vale? Y para que se convierta en algo cercano. Un sistema financiero, aunque hoy en día parezca que sean los culpables, lo son, los bancos son los culpables, pero no nos hemos parado a pensar en que podrían no serlo y podrían estar de nuestro lado. Y podría existir una banca más sostenible, más plural y sobre todo más cercana a la población, a esa población que ahora mismo está pagando con esto. Hay mucha gente que opina así, aunque no lo digan. Hay mucha gente del sistema financiero, muchos empleados de banca que opinan igual, pero es verdad que seguimos sin estar concienciados y nos seguimos manteniendo en esa agonía y seguimos intentando que el capitalismo funcione. Puede que funcione o no,
pero lo único que quería haceros ver es que otra cosa ha existido y puede existir. Y bueno, yo ya no tengo mucho más que decir. Siento que haya hablado así tan rápido y que pare tanto porque no estoy acostumbrada a esto. Pero bueno, espero que por lo menos, no que hayáis aprendido algo, pero que por lo menos os resulte no curioso, sino, no pretendo que os guste tanto como a mí, pero yo que sé, que por lo menos digáis, bueno, pues mira, ya está. Ha venido alguien y nos ha contado pues que hay otras cosas, ¿no? Si alguien tiene